Hola, hoy vamos a ver un video de vascularización del sistema nervioso central en el cual vamos a describir 5 puntos importantes que vamos a ir viendo a lo largo de diferentes videos. Bien, para comenzar podemos decir que toda la sangre rica en oxígeno va a llegar al encéfalo y a gran parte del sistema nervioso central a través de dos grandes contingentes arteriales. El primero, denominado anterior, está representado por las arterias carótidas internas, que como vemos en la figura, vemos el discurrir de la arteria carótida primitiva en realidad en el paquete vascular y nervioso del cuello, y vemos que a nivel del borde superior del cartílago tiroides, que está presente en la línea media y es este que le estoy marcando acá, esta arteria carótida común se va a dividir en arteria carótida externa y arteria carótida interna. Es esta última la que junto con la del lado opuesto va a formar este sistema arterial anterior. Bien, un aspecto fundamental a remarcar es que si vemos un ejemplo como en esta figura, las arterias carótidas común van a tener diferente lugar de nacimiento o diferente origen si hablamos del lado derecho o si la vemos del lado izquierdo. En esta vista vemos al corazón por su cara anterior, el nacimiento de la aorta, el callado aórtico, dando sus tres ramos. El primero, el tronco brachiocefálico hacia la derecha, se va a dividir luego para dar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común del lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo, la arteria carótida común izquierda van a ser como ramo de la aorta. Y el tercer y último ramo de este callado aórtico va a ser la arteria subclavia izquierda. Ambas arterias subclavias van a buscar el miembro superior para darle irrigación. Entonces, el segundo contingente lo vamos a denominar contingente arterial posterior, representado por las arterias vertebrales, que como vemos en la figura podemos apreciar las últimas vértebras cervicales, el omóplato por detrás, quiere decir que esto es posterior, la clavícula, el esternón, esto es anterior, los cartílagos costales junto a sus costillas. Entonces, vemos que en el borde superior de la clavícula va ascendiendo este tronco brachiocefálico, el cual daba la arteria carótida primitiva del lado derecho y la arteria subclavia. De esta arteria subclavia se va a desprender o va a tener origen la arteria vertebral, que si lo vemos en una vista de frente observamos el encéfalo, el tronco encefálico y el bulbo con el cerebelo por detrás. En esta vista anterior vemos cómo las dos arterias vertebrales van hacia la línea media y se unen para formar la arteria basilar, representando a todo el sistema arterial posterior. Entonces, los dos contingentes, tanto el anterior representado por las carótidas internas y el posterior representado por las vertebrales, se van a comunicar en el centro de la base del cráneo para formar una estructura denominada polígono de Willis o círculo arterial del cerebro, que como vemos en la figura, el cerebro por su cara inferior, y vemos llegando el sistema anterior representado por las carótidas internas y por detrás el sistema posterior. Estos en el centro, como le comentaba antes, se unen o se anastomosan para formar dicho círculo arterial del cerebro. Bien, si hablamos de las arterias del contingente anterior, estamos hablando de las arterias carótidas internas. Ambas arterias carótidas internas tienen nacimiento a nivel de la cuarta vértebra cervical. Es esta que se está pintando aquí en naranja y también coincidía con el borde superior del cartílago tiroides, que es este que le estoy marcando aquí. A este nivel la arteria carótida primitiva se va a dividir en una arteria carótida externa y en una carótida interna. Esta carótida interna es más posterior que la externa. Entonces, en su trayecto ascendente por el cuello, al llegar a la cara posterior inferior del peñasco,
va a ingresar por el agujero carotidio. Una vez que atraviesa el agujero carotidio, se introduce en el canal carotidio, que es esta porción representada en naranja. Para salir del canal carotidio lo hace a través del vértice del peñasco, donde está labrado el orificio anterior del conducto carotidio. Una vez que atraviesa este conducto, se introduce en el seno cavernoso, describiendo su porción cavernosa. Esta que vemos aquí es su porción cavernosa. Para salir del seno cavernoso, lo hace lateralmente al nervio óptico y lo vamos a encontrar por dentro de la apófisis clinoides anterior. Bien, si vemos una vista inferior de la base del cráneo, podemos encontrar la cara posterior inferior del peñasco al agujero carotidio, que era por donde se introducía la arteria carótida interna al canal carotidio. Si vemos una arteriografía que nos describe el trayecto de la carótida interna, podemos observar que dentro del conducto carotidio y dentro del seno cavernoso, esta arteria dibuja varias curvas que se conocen como sifón carotidio. Bien, y para terminar de comprender el trayecto de la arteria carótida interna, vamos a ver un endocráneo visto por su cara superior, donde vamos a remarcar. Esta línea punteada en amarillo representa la separación del piso anterior de la base del cráneo con el piso medio, representado por el borde posterior de las alas menores del efenoide, las apófisis clinoides y la silla turca. Hacia atrás, separando el piso medio del piso posterior, tenemos el borde superior de ambos peñascos. Bien, y si recordamos el trayecto de esta arteria carótida, para salir del conducto carotidio, atravesaba el orificio anterior del conducto carotidio, que estaba a esta altura, en el vértice del peñasco, y una vez que salía del conducto carotidio, atravesaba el seno cavernoso. Una vez que atraviesa este seno cavernoso, emerge lateralmente o por fuera del nervio óptico, que son estos dos que le marco aquí, y por dentro de las apófisis clinoides anteriores, que son estas dos eminencias. Bien, las ramas de esta carótida interna son, como única colateral, la arteria oftálmica. Luego se divide en sus 4 ramas terminales: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. La arteria oftálmica es una rama voluminosa que tiene destino ocular, que se introduce dentro del conducto óptico y va junto al nervio hacia la órbita. Bien, la arteria cerebral anterior. Si vemos una imagen de la cara inferior del cerebro, vamos a reconocer diferentes estructuras. En verde, los pedúnculos cerebrales. En amarillo, los nervios ópticos y el entrecruzamiento de las fibras ópticas, denominando lo que se conoce como quiasma óptico. En verde más oscurito, la hipófisis, y hacia atrás los tubérculos mamilares. Vemos que la cerebral anterior se origina de la cara anterointerna de la carótida, se dirige hacia adelante y hacia adentro, hacia el surco longitudinal del cerebro, es por eso que hacia adelante no la podemos seguir, pasa por encima del nervio óptico y se aplica a la rodilla del cuerpo calloso. Acá la vemos como se va hacia adelante, hacia el surco longitudinal, y cuando vemos una vista del cerebro de frente, vemos cómo se aplica a la rodilla del cuerpo calloso, describiendo una curva de adelante hacia atrás y en contacto siempre con el cuerpo calloso. Se dirige a la región del rodete, es decir, hacia posterior, para terminar como la arteria pericallosa. Bien, si vemos la cara interna de un hemisferio cerebral, podemos observar a la arteria cerebral anterior, que en su recorrido da arterias para el polo frontal, que se pinta en verde, arterias para el polo parietal, que se pinta en azul, y arterias para el cuerpo calloso. Además, va a dar ramos profundos perforantes cortos que irrigan el pico del cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, el infundíbulo del hipotálamo y un ramo perforante largo único que se denomina
arteria de Heubner para el brazo anterior de la cápsula interna y cabeza del núcleo caudado. Bien, aquí finalizamos con el primer video. Espero que lo hayan aprovechado y nos encontramos en una segunda oportunidad. Muchas gracias. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño.